Esta es la edición en audio del libro Sin Escape, el coronavirus y la Biblia, escrito por Luis Rafael Fajardo, narrado por Omar Medina. Este libro está disponible gratuitamente en la dirección web fajardoluis.com. Capítulo 5. La Iglesia frente al coronavirus. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Mateo capítulo 10, versículo 8. Uno de los debates que ha estado ganando auge en los últimos años tiene que ver con la Iglesia, su relevancia en la sociedad, su razón y propósito. Al intentar abordar este asunto, algunos creen enfrentar el siguiente dilema. Cuanto más incide la Iglesia en la sociedad, se vuelve más secular, y cuanto más se aferra a sus principios, pierde relevancia en la sociedad. La respuesta a este aparente dilema es Jesús. Jesús nunca falló en sus principios y fue más relevante que nadie en la sociedad de su época. De él podemos aprender que la fidelidad a la palabra de Dios es el secreto para ser una iglesia bíblicamente auténtica y a la vez relevante para la sociedad. En general, son los más jóvenes quienes a menudo preguntan sobre la legitimidad, relevancia e incluso sobre la necesidad de la iglesia en el siglo XXI. Ellen White define qué es la iglesia, cuál es la razón de su existencia y cuál es su misión. Ella declara: la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Como hemos visto en el capítulo anterior, en tiempos de pandemia la razón de existir de la iglesia, servir, y su misión, anunciar el evangelio al mundo, se vuelven más relevantes y decisivas que nunca. Como ninguna otra organización, ella está llamada a hacer la obra de Dios frente a la sociedad para dar un mensaje de esperanza, y las manos de Dios para ayudar a los más vulnerables. Solo de este modo estaría cumpliendo su razón de ser. En este capítulo abordaremos la importante cuestión de la iglesia y su misión en tiempos de coronavirus. Hoy más que nunca es necesaria una especial unión con Cristo, fundamento de la legitimidad de la iglesia, para que pueda ser fiel a su misión. En términos generales, en este momento la iglesia tiene una doble misión: atender a los suyos sin descuidar a los demás. Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Veremos qué cosas prácticas podría la iglesia hacer en cada uno de estos aspectos. Antes de continuar, es necesario resaltar que algunas de las recomendaciones ofrecidas en este capítulo ya se están realizando en algunos lugares. Reconozco dicha labor y deseo que más iglesias se involucren en acciones para servir a una sociedad perpleja a causa del coronavirus. Por otro lado, rogamos que todas las actividades que proponemos se hagan en estricto cumplimiento de las disposiciones gubernamentales de cada país. La Iglesia y su responsabilidad hacia adentro. En medio de la agitación de esta pandemia, muchos hemos corrido en avalancha a buscar todo lo necesario para asegurar provisión de comida y otros insumos. Sin embargo, muchas personas, más de las que pensamos, se han quedado atrás, incluso algunos de los miembros de comunidades cristianas. En algunos casos, ni los gobiernos los han tenido en cuenta en sus planes de ayuda. Son los grandes olvidados a causa de la pandemia. De ellos, Dios se acuerda y manda a su iglesia a servirles y cuidarles. La realidad que muchos enfrentan. En estos momentos de gran dificultad, algunos cristianos, especialmente en países en vías de desarrollo, podrían verse impedidos de conseguir alimentos necesarios. No todos contamos con la posibilidad de tener en casa todo lo que podríamos necesitar durante el encierro.
La realidad es que el llamado empleo informal en algunos países latinoamericanos alcanza más del 45% de la población activa. Con empleo informal nos referimos a la actividad laboral de los trabajadores independientes, los vendedores ambulantes, los trabajadores de servicio doméstico, los limpiavidrios, entre otros. Este tipo de empleos por lo general son mal remunerados y ofrecen condiciones laborales deficientes. Además, debido a que no cuentan con la adecuada protección legal para las relaciones laborales, son empleos sin protección social que no brindan estabilidad económica para los trabajadores. O sea, estas son personas que en la mayoría de los casos, si no salen a trabajar, no comen. Algunos miembros de nuestras comunidades de fe se enfrentan a esta preocupante realidad y se pueden ver ante la triste paradoja: salir de casa a exponerse al contagio del virus o quedarse en casa a morir de hambre. Oportunidad en medio de la crisis. En toda crisis se presentan grandes oportunidades. Esta pandemia podría ser un momento perfecto para demostrar nuestro profundo amor fraternal. Practicar la piedad de la iglesia primitiva, siendo guardianes de todos y especialmente de los miembros del cuerpo de Cristo. Pablo dijo: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. A través de la planificación y ejecución de proyectos de asistencia a lo interno de las congregaciones, cada cuerpo de creyentes puede salir unido como grupo y cada miembro afianzado en la fe. Es cierto que algunas congregaciones no cuentan con los recursos y la infraestructura necesaria para atender las posibles necesidades que podrían presentarse y no podrían atender a las necesidades de sus miembros. En estos casos, la iglesia podría promover la solidaridad mutua entre hermanos. El que tenga más, coopere con aquel que necesita. Siempre que sea posible, la iglesia podría gestionar con los gobiernos locales la solicitud de ayudas económicas o de alimentos para sus miembros y para el resto de la comunidad. Muchas congregaciones poseen organizaciones no gubernamentales, ONG, reconocidas por el gobierno, que en muchos casos podrían ser un canal adecuado para este tipo de ayuda. La iglesia y su compromiso frente a la sociedad. Como hemos visto en el capítulo anterior, la iglesia históricamente ha trabajado para aliviar las cargas de los demás, y de manera especial en los momentos de pandemias como esta. Hoy, este compromiso debe ser renovado, ofreciendo nuestro apoyo sincero y desinteresado a la comunidad. Creo que más de uno estaría de acuerdo si digo que Jesús no se quedaría de brazos cruzados en medio de una situación como la actual. Por lo tanto, si bien es cierto que hay una dimensión interna que debemos atender, y si me lo permites, priorizar, Hechos 1:8, no es menos cierto que existe una dimensión externa que no debemos descuidar. No olvidemos las palabras de Jesús: es necesario hacer estas cosas sin pasar por alto aquellas. Lucas 11:42. A continuación, me gustaría referir algunas de las cosas que se podrían hacer o se deberían seguir haciendo para apoyar como Iglesia Nacional o congregación local los esfuerzos para detener la propagación de la pandemia, atender a los enfermos, socorrer a los pobres y consolar a los familiares de las víctimas fatales. Todo esto bajo un estricto respeto a las recomendaciones gubernamentales. Ponerse a disposición del gobierno. Considero que en este momento es relevante que las direcciones nacionales de las iglesias se pongan a disposición de las autoridades gubernamentales en todo cuanto ellos entiendan que le podemos servir. La iglesia es ella y su entorno. Ella no puede autoaislarse de la realidad social, política y económica que le rodea. Los presidentes, ministros de salud, los cuerpos castrenses y otras autoridades deben saber con toda certeza que estamos orando por ellos, por sus familias, y para que Dios les dé sabiduría e inteligencia en el combate de este gran desafío. En estos momentos, pocos quisiéramos estar en los zapatos del líder de nuestro país
o del ministro de Salud o Sanidad. Las autoridades gubernamentales deben ver en las iglesias un aliado incondicional en el combate a esta pandemia, no solo con sus palabras, sino también con sus acciones. De manera que al establecer las estrategias de gestión de la crisis, pueden pensar en las iglesias como canales eficientes para asegurar la eficacia de la ejecución de las medidas que se adopten. El apóstol Pablo nos motiva con las siguientes palabras: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y justa. Primera carta a Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. Continúa diciendo: esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Primera de Timoteo 2, 3 y 4. Sí, hermanos, orar por nuestros gobernantes es colaborar con Dios en la salvación de la humanidad, y en el caso específico del coronavirus, en la salvación de muchas vidas. Sin embargo, no solo debemos orar, sino también actuar. Recordemos que debe ser en la medida que las autoridades nos pidan la colaboración. Por eso es importante que nos pongamos a su disposición. Campañas de concientización. Algo más que podemos hacer, tanto como Iglesia Nacional o congregación local, son campañas de concientización. Podríamos sumarnos a los esfuerzos del gobierno para que la gente respete sus recomendaciones, en particular las que tienen que ver con el aislamiento o confinamiento, así como las medidas de distanciamiento social y en especial la prohibición de eventos masivos. La Biblia enseña que la Iglesia debe promover la obediencia a las leyes gubernamentales siempre y cuando éstas no contravengan las leyes divinas. Existe un concepto judío que expresa: la ley de la tierra es la ley. Este principio es confirmado por el apóstol Pablo cuando pide a los cristianos: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Es necesario que la Iglesia sea prudente y no solo apoye las medidas que los gobiernos están tomando, sino que promueva su respeto entre sus miembros y en la comunidad. Una herramienta que podría ser útil para este propósito son los medios de comunicación o espacios en medios de comunicación, radio, televisión, páginas en las redes sociales, periódicos, etc., que muchas iglesias nacionales y congregaciones locales poseen. Estos podrían ser usados para replicar el llamado gubernamental a seguir las indicaciones recomendadas por los expertos. Campañas de recolección de materiales. Otra de las cosas que podemos hacer para colaborar con la sociedad en soluciones para la pandemia, en la medida de nuestras posibilidades, es crear materiales, mascarillas, protectores, etc., para la protección de aquellos que están expuestos de forma continua a contagios. Entre ellos está el personal sanitario y los miembros de las fuerzas de seguridad estatales. Muchas congregaciones cristianas se han unido a labores en este sentido. Un ejemplo de esto es la iniciativa tomada por el Colegio Adventista de Sagunto en Valencia, España. Ellos se han unido al proyecto COVID Makers para la fabricación de protectores faciales a partir de impresores 3D con destino a sanitarios, policías o residencias de mayores. La prensa local, al referirse a esta iniciativa, destacaba un hecho interesante. Reportaba que en uno de estos viajes de distribución del material, una patrulla de la Guardia Civil les hizo el alto para decirles: a ustedes les paro para agradecerles en nombre de todos la labor que están haciendo. En este momento me vienen a la memoria aquellas palabras de Jesús registradas en el Evangelio de Mateo: hagan brillar su luz delante de todos,
para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mateo 5:16. Campañas de ayuda psicológica. No podríamos terminar sin referirnos a la tensión emocional y condición psicológica que esta crisis ha generado. Muchos de nosotros estábamos acostumbrados a una vida muy activa, o al menos sin limitaciones, y de repente no podemos salir de casa. En las grandes ciudades se vive en espacios muy pequeños, lo que hace más difícil el confinamiento, con sus aspectos secundarios en el ánimo personal, lo que provoca frustración y mucho estrés. De hecho, las peleas familiares se han disparado durante el aislamiento. También hay angustia provocada por la inseguridad económica y la sensación de vacío. Por otro lado, están los familiares de aquellos que tristemente han muerto durante la pandemia. Esto tiene un agravante adicional, y es que en muchos lugares el miedo al contagio ha hecho que las autoridades tomen medidas drásticas, como prohibir los velatorios e incluso los entierros por los familiares. Es inimaginable el dolor que esto puede causar y su terrible efecto en la salud emocional de las personas que enfrentan esta situación. La tensión psicológica que ha generado el coronavirus y sus posibles consecuencias es uno de los temores que enfrentan los gobiernos en este momento, pues existe una alta probabilidad de un aumento drástico en los suicidios como consecuencia del aislamiento, la pérdida de las fuentes de ingresos, la frustración, etc. Como iglesia, estas personas deberían estar especialmente presentes en nuestras oraciones. Son confortantes las siguientes palabras: el Señor tiene gracia especial para los que lloran, y hay en ella poder para enternecer los corazones y ganar a las almas. Su amor se abre paso en el alma herida y afligida y se convierte en bálsamo curativo para cuantos lloran. El Padre de misericordias y Dios de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Podemos hacer mucho bien. En muchas de nuestras congregaciones existen profesionales en el área de la psicología. Incluso existen asociaciones de psicólogos cristianos. En estos momentos, estos profesionales pueden prestar un gran servicio a Dios consolando a sus semejantes. Jesús dijo: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Mateo 25:40. Como iglesia, tenemos un compromiso especial con estas personas y podríamos ser el hombro de Dios en estos momentos. Esta ayuda podría ofrecerse tanto a los miembros de la iglesia como a la comunidad, de manera que podamos ser la sal que vuelva a dar sabor y sentido a la vida de estas personas que sufren. La iglesia como organización puede hacer mucho para bendecir a la humanidad en un momento tan convulso como este. Debemos tener cuidado de no centrarnos solamente en nosotros y olvidarnos de aquellos que nos rodean. Ellos, de forma particular, necesitan oír el mensaje de esperanza que solo el Evangelio puede ofrecer. Sin duda, como iglesia hay mucho en lo que podemos trabajar. Aún así, como individuos, cada cristiano y cristiana podría hacer mucho bien en su círculo de influencia en medio de la pandemia del coronavirus. Por eso, es igual de importante considerar algunas cosas que podríamos hacer de forma personal para servir y bendecir a otros. A esto dedicaremos nuestra próxima parada.